Hola a todos, bienvenidos a nuestra lectura bíblica en este día. Gracias por acompañarnos y gracias por tomar el tiempo de escuchar y leer la palabra de Dios juntos. Aquí decimos que es bueno que leas y sabemos que ese acrónimo leas te ayuda a cómo tener tu tiempo en la palabra de Dios. Ese acrónimo leas lo puedes encontrar en nuestro diario Eclesia, donde está toda el año entero, donde puedes leer la Biblia junto con nosotros, un capítulo cada día. Y ese acrónimo leas es tan sencillo. La L es para que escribas la lectura que te resaltó, cuál versículo te resaltó de ese capítulo. La E es para que escribas una breve explicación. ¿Qué significa ese versículo para ti? Y la A es aplicación. ¿Cómo puedo aplicar este versículo que resaltó, que me está tratando el Señor de enseñar algo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi día cotidiana, en mi rutina, verdad? Y luego la S es donde puedes escribir una súplica. Una súplica es una oración, es un deseo, es algo que le estás pidiendo al Señor. Así que ese acrónimo es bueno que leas. Te invito a que lo hagas y lo practiques a cada día cuando apartas ese tiempo para leer la palabra de Dios. Y bueno, te invito también a que hagas un breve like ahí donde estás y también comparte este devocional, este tiempo de la lectura bíblica. Lo puedes compartir en Facebook oprimiendo ese botón que dice compartir o share en inglés, y ahí ya lo estás compartiendo en tu muro, tus amigos, tus familiares, compañeros, personas que tienes amistades en redes sociales. Estás declarando y compartiendo la palabra de Dios. Y si lo estás viendo en YouTube, es súper fácil. Hay un botón que dice también compartir o share y lo puedes enviar personalmente por medio de un texto a un amigo, a un familiar, y enviar ese enlace. Pero bueno, de nuevo, gracias por compartir. Danos un breve saludo ahí donde estás. También nos encanta ver cada uno de ustedes saludando y dejando ahí sus saludos. Eso también nos ayuda a saludarte y también orar por ti por nombre. Pero bueno, gracias de nuevo por conectar esta mañana, y hoy nos toca el capítulo 9 de este increíble libro que hemos iniciado hace unas semanas atrás, el libro de Romanos. Y bueno, si no te has dado cuenta, este libro es potente y, como dice mi esposo, está pesado, ¿verdad? Es un libro increíble que trae tanta revelación. Y ayer leyeron el capítulo 8. Si no llegaste a ver el video de ayer, no te puedes perder el capítulo 8. El capítulo 8 está increíble. Es uno de mis capítulos favoritos del libro de Romanos, porque si no llegaste a escucharlo, te invito a que lo escuches, pero habla de la vida en el Espíritu, luego también habla de esa gloria futura que vamos a tener, y luego habla del amor de Dios, que absolutamente nada de lo que enfrentemos en esta vida puede separarnos del amor de Dios. Eso, yo no sé tú, pero eso me da confianza, me da fortaleza, me da esperanza para todo lo que tenga que enfrentar aquí en esta vida. Así que te invito, si no escuchaste el capítulo de ayer, por favor, regresa y escucha luego cuando tengas tiempo. Pero bueno, hoy nos toca el capítulo 9, que también está lleno de revelación y palabra de Dios. Y por cierto, voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. En caso de que tú tienes otra versión de la Biblia, está bien, no te preocupes, síguenos. Pero solamente para que no te confundas, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, vamos a iniciar, pero antes de iniciar, como es nuestra costumbre, ¿por qué no oramos e invitamos al Espíritu Santo, que es el que nos encamina a toda verdad, dice su palabra, su Espíritu Santo? Y nada mejor que hacer antes de leer la palabra es siempre, con un corazón sincero, invitar al Espíritu Santo para que nos hable y nos guíe, ¿verdad? A lo que tenemos que escuchar de Él. Y a lo mejor lo que Él me enseña a mí es diferente de lo que Él te enseña a ti. Eso es lo bello del Espíritu Santo. Él sabe exactamente lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Así que ora conmigo. Señor, te damos gracias en este día
Primero que todo, gracias por el privilegio de tener tu palabra. Señor, gracias que la grabaste y la escribiste para que tus hijos te conocieran. Pedimos, Espíritu Santo, que hables a través de tu palabra en este día y abre nuestro entendimiento. Encamínanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice: amén, amén, así sea. Dame un fuerte amén ahí donde estás. Amén sencillamente significa que estás de acuerdo, significa así sea. Hazlo, Señor, lo que acabamos de orar, estoy de acuerdo, hazlo en mi vida, así sea. Entonces, amén. Vamos ahora a iniciar capítulo 9. Dice así, arribita el título, dice: Dios elige a Israel. Y dice así, Pablo, ¿verdad? Sabemos que Pablo es el que está hablando. Dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. ¡Wow! ¡Qué increíble que el Señor aquí de antemano nos está dejando saber, ¿verdad? Que Pablo tiene confianza en Cristo y sabe que en Cristo hay verdad. Y dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman, dice Pablo. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Wow, aquí desde el inicio, ¿verdad? Pablo empieza a declarar algo muy profundo que era muy importante para él. Primero que todo, quiero que entiendas algo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, a tu Padre Celestial, y empiezas a buscar de Él y empiezas a caminar en sus caminos, una de las cosas que sucede es que empiezas a entender y a recibir el corazón de Dios para otros. En otras palabras, Dios empieza a depositar dentro de ti sus pensamientos, su corazón, su carga por aquellos que están perdidos. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo había completamente entregado su vida a Cristo, había completamente rendido su propia voluntad y ahora estaba sirviendo a su Padre Celestial y haciendo lo que Dios le pedía. Y ahora entonces su corazón se ha convertido en ese corazón que tiene esa carga por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y por eso dice lo que dice, unas palabras muy fuertes. Dice: estoy lleno, dice, el corazón mío está lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Y luego dice: estoy dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvar a mis hermanos judíos. Así tan grande tiene él la carga. Versículo 4: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Luego versículo 5: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, ¿verdad? Porque Cristo sabemos que nació en Jerusalén. Y por eso él dice: hasta Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Quiero pausar aquí un poquito porque en estos primeros 5 versículos Pablo ha dicho mucho, ¿verdad? Está hablando de su carga por el pueblo de Israel. Y sabes, tú y yo también, al acercarnos al Señor, al acercarnos a Dios y empezar a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, también Dios pone una carga en nosotros, por otros, a lo mejor por tu familia, a lo mejor por tu cónyuge, a lo mejor por tus hijos, a lo mejor por tus compañeros de trabajo. Dios empieza a obrar en tu corazón y empieza a darte el corazón del Padre por alguien más. Y eso es algo que es bueno, es saludable para nosotros como embajadores de Cristo, permitir que nuestro corazón duela como le duele a Dios, que nuestro corazón se conmueva como se conmueve el corazón de Dios. Eso es parte de ser hijo de Dios e hija de Dios, que entiende el corazón del Padre. Y luego
Me encanta lo que dice Pablo. Dice, y Él, hablando de Cristo, es Dios el que reina sobre todas las cosas. ¿Por qué no declaras conmigo eso? Cristo reina. Cristo reina. Y Él no reina solamente allá arriba en las nubes. Él reina sobre todas las cosas, dice Pablo. Eso es algo para una palabra para alguien en este día. No sé qué es, a lo mejor lo que estás enfrentando, lo que estás pidiéndole a Dios, lo que estás creyendo, pero ten por seguro que Cristo reina sobre esa situación. Cristo reina sobre ese anhelo que tienes. Cristo reina sobre esa petición que le has pedido a tu Padre Celestial. Cristo reina sobre todas las cosas, dice Pablo. Y luego versículo 6 dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Recuerdas esa promesa? Abraham y su esposa no habían tenido hijos, pero Dios les dio la promesa que les iba a dar un hijo, y este hijo, de ese hijo iba a proceder toda una descendencia, toda una nación. Entonces aquí Pablo está relatando eso y dice, aunque Abraham también tuvo otros hijos, Isaac, ese es el cual iba a venir realmente la descendencia prometida. Y luego dice, versículo 8, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Eso lo puedes encontrar en Génesis 18. Empieza la historia de Abraham, donde Dios le da esa promesa, ¿verdad? Y le dice, volveré en un año, ¿verdad? Cuando Sara tendrá ese hijo. Versículo 10, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, cuando Isaac se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Pon atención. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Entonces aquí Pablo está explicando algo muy profundo. Él está diciendo, mira, Dios es soberano. Dios tiene la primera y la última palabra. Eso es Dios. Dios tiene el control del principio hasta el fin. Y Dios no elige conforme a tus acciones, buenas o malas. No, Dios elige a como Él decide, conforme a sus propósitos. Y por eso da el ejemplo que cuando Rebeca estaba embarazada con gemelos, con mellizos, vino una palabra a ella de parte de Dios, donde Dios le dijo, ¿verdad? Tu hijo mayor servirá al hijo menor. Y a lo mejor te preguntas, hey, ¿pero por qué? Aquí Pablo lo explica claramente. Dice, Dios es el que hace la decisión. Tú y yo no tenemos nada que ver. No hay nada malo que podemos hacer o nada bueno que podamos hacer para que Dios nos escoja. No, Dios elige a quien Él quiere y Él lo hace conforme a sus propósitos. Versículo 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Dice la pregunta aquí Pablo. No, por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Mira, en otras palabras, tu trabajo, mi trabajo, no es decidir y decirle a Dios, Dios, quiero que hagas esto conmigo. No. Nuestro trabajo es poner nuestra vida en sus manos, confiar en Dios. Y si no estás seguro,
te invito a que conozcas a Dios a través de su palabra, porque entonces cuando empiezas a conocer a Dios te vas a dar cuenta que Dios es paciente, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es poderoso, Dios es un Dios tan lleno de amor y compasión y cariño que vas a poder confiar en Él. Cuando tú lo conoces, confías en Él y reconoces que aun cuando enfrentas dilemas, problemas, montañas, gigantes, obstáculos, sabes que Dios va a cuidar de ti. ¿Por qué? Porque te acabo de decir, todas las características de Dios están por toda la Biblia. Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios está lleno de gracia. Algunas escrituras dicen que Él es rico en compasión, rico en gracia, rico en amor. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en Él? Y aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Dios no es injusto, no, Dios dice, le recuerda lo que Dios dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Versículo 16, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nosotros. Tú y yo no estamos en el asiento de juez. Nuestra parte es confiar en Él, confiar en Dios. Dice luego, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que la misericordia de Dios no depende de mi esfuerzo. La misericordia de Dios es porque Él es misericordioso. Y por eso Pablo lo dice de nuevo, versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder, dice Dios, en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Versículo 18. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Mira, quiero aclarar algo. La palabra de Dios nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero aquí Pablo nos está recordando, Dios no le endureció el corazón a la salvación, no, Dios le endureció el corazón en esa etapa, en esa temporada, para llevar a cabo sus propósitos ¿con quién? Con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Pero eso no significa que Faraón no tuvo una oportunidad después de haber visto la mano poderosa de Dios, porque Faraón vio que Dios era real. Eso no significa que Faraón no tuvo oportunidad después de arrepentirse y de reconocer que él no era Dios, porque él tenía un corazón orgulloso, él tenía un corazón ignorante, pero no, Faraón tuvo la oportunidad después de arrepentirse. Pero aquí Pablo está diciendo, no quiero que te seas engañado. Dios es justo y Dios es compasivo y Dios demuestra misericordia. La razón que Dios hizo eso era para llevar a cabo su propósito. Pero de nuevo, Faraón tuvo una oportunidad también. Todos tenemos una oportunidad, todos tenemos oportunidad de creer, primero que todo, de arrepentirnos por nuestro pecado, porque somos seres humanos que nacimos con la naturaleza pecaminosa, pero todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y todos tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo. Entonces continuemos antes de que me desvíen. Versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Versículo 20. No, dice Pablo, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Ay, ay, ay. Aquí Pablo le dice clarito, ¿verdad? Al punto y al grano. Dice, no. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, cuando un alfarero hace vasijas de barro,
no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a basura. Él está dándonos un cuadro aquí, nos está pintando el cuadro. Él dice, hey, ponte a pensar un poquito. Un alfarero que está creando vasijas no le pide a la vasija, ¿qué quieres que haga contigo y qué quieres que hagas contigo? No. El alfarero decide, él es el creador decide qué hacer con la creación, no al revés. La creación no le dice al creador qué tiene que hacer y no hacer. El que manda es Dios. Dios es el que tiene el control, pero de nuevo, no tienes que tener temor, porque si realmente llegas a conocer a Dios y su corazón por ti, vas a saber que Dios tiene buenos planes para ti. Aún más su palabra lo dice, que sus pensamientos, sus planes para tu vida son buenos y no de calamidad. Entonces, bueno, continuamos aquí. Pablo está haciendo esta comparación, ¿verdad? Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Versículo 24. Y nosotros, dice Pablo, estamos entre los que Él eligió. Alguien diga amén. Di, soy elegido. Soy elegido. Dice Pablo, nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Dios es fiel. Y luego regresa y dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Como puedes ver, Dios es fiel y Él es misericordioso. Y dice que aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente se salvará, solo aquellos que se arrepintieron, solo aquellos que aceptaron, ¿verdad? Él nos da oportunidad, pero también nos ha dado a nosotros la voluntad de hacer la decisión. Y luego aquí concluye, versículo 30, dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos, escucha, justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Esto es una gran noticia porque tú y yo somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles. Pero aquí Pablo dice, ¿qué significa todo esto? Significa que aunque los gentiles no trataban de seguir estas normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, ¿verdad? Versículo 31, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley, todas esas normas que ellos decidieron estudiar y seguir, dice, para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Esto es muy clave. No puedes pensar que eres justo por tus acciones sencillamente. No, tienes que reconocer que eres justo delante de Dios por tu fe en Cristo. La fe en Cristo es lo que nos hace nueva criatura, es lo que trae la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios delante de sus ojos por medio de Cristo, no por medio de nuestro esfuerzo propio, no por medio de nuestras obras, no, es por medio de Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo. Y luego dice,
porque ¿por qué no? Dice, porque trataban de hacerse justos ante Dios para cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Ya leímos esa parte, aquí termina. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, hablando de Cristo, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él, ¿en quién? En Cristo. Todo el que confíe en Él, Cristo Jesús, jamás será avergonzada. Es una de mis preferidas declaraciones del libro de Romanos. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Por qué no declaras eso conmigo? El que confía en Dios jamás será avergonzado. Me encanta esa promesa. Bueno, gracias por habernos acompañado. Yo sé que el Espíritu Santo te va a continuar de hablar a como medites en este capítulo, en este día. Te invito a que lo vuelvas a leer y escoge ese versículo que a lo mejor te resalta a ti y escríbelo en tu diario, escribe tu explicación, escribe tu aplicación y luego escribe tu oración y ponlo en práctica. Pero bueno, gracias de nuevo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. No se te olvide de conectar cada día a las 10 de la mañana o posteriormente para leer un capítulo de la Biblia con nosotros juntos. Bueno, hasta luego. Nos vemos pronto.